¿Continuamos? ¿Están todos? Sí, sí, no. ¿Estamos? Bueno, vamos nomás. Bueno, vamos a continuar. Esperen que estoy spoileando lo que viene. Están mirando algunas cositas. Nos quedamos acá. Y de acá vamos a partir a lo que venía, ¿no? Bueno, nosotros hasta ahora estuvimos hablando de la ley de nodos, qué es lo que pasaba, qué la asociábamos, qué era un nodo. Después vimos la ley de mallas, cómo construir una malla, qué es lo que pasaba, cuáles eran las convenciones que tomábamos, ¿no? Y cómo era eso de que toda la energía que me está entregando el suministro se consume en el circuito, ¿no? Armamos este circuito y ahora dice resistencias equivalentes en serie. Dice, veamos el siguiente circuito. Si vemos estas resistencias están en serie, pues están conectadas una con la otra, o sea, una al lado de la otra. Perdón. Salimos de uno de los polos del, de nuestro suministro de energía, nuestra batería. Vamos a la resistencia. No tenemos otro camino, o sea, no es que hay varios caminos acá, sino que la corriente entra por acá, continúa la próxima resistencia y vuelve al suministro. Entonces, si está conectado de esta manera, vamos a poder hacer algo con eso. Lo que vamos a hacer, o la pregunta es, ¿será posible encontrar un circuito simple que desde el punto de vista de la fuente de alimentación se vea, entre comillas, igual? O sea, ¿podemos encontrar algún circuito que sea equivalente al que acabamos de ver? O sea, con tres Sumando las resistencias. resistencias. Exacto. Y que se vea es que el suministro no se dé cuenta si yo le pongo tres resistencias, cuatro resistencias, o una o dos, sino que si yo pongo una o dos, que son equivalentes a la sumatoria de esas tres, el suministro ni cuenta se da, sino que todo funciona igual y, ¿cómo es? Y se comporta de la misma manera, por así decirlo. Dice que el circuito se vea igual, significa que la corriente que sale de la fuente y la tensión entre los puntos sea la misma. Acá nos dice un poquito qué significa eso de que se vea igual, y es lo que les hablaba, de que se comporte de la misma manera, que la corriente que sale de la fuente sea la misma y que la tensión entre los dos puntos también sea la misma. Avanzamos un poquito más. Sí, la tensión entre los dos puntos que sea la misma y la corriente que sale sea la misma. Tenemos este circuito que es el del que partimos nosotros. Visto desde estos dos puntos, necesitamos encontrar un circuito equivalente y ahí creo que Pablo estaba diciendo que sí, o sea, podemos sumar las tres resistencias y podemos encontrar una resistencia total que haga que sea equivalente este circuito que está acá con este que está acá. O sea que viéndolo desde estos dos puntos se comporte de la misma manera que si tuviese tres. O sea, tengo tres o tenga uno, mi suministro de energía no distingue, o entre comillas, no se da cuenta que yo le hice ese cambio, que le saqué los tres, le puse uno y se sigue comportando de la misma manera. O sea, hay un valor de tensión que es igual en los dos puntos y hay un valor de corriente que circula que es igual en este circuito y en este. Ahora vamos a ver a cómo llegamos a eso, porque esto viene de por qué hablamos de la ley de nodos, de la ley de mallas, o sea, por qué estuvimos haciendo toda esa introducción y contando todo eso si o sea, al final vamos a sumar solamente tres resistencias. Pero lo que hacemos con eso es comprobar por qué pasa eso. Dice, en el circuito anterior, por la ley de mallas, tenemos el mismo circuito, podemos decir, ¿se acuerdan de esto? Que la energía, o sea, esto era cero, la energía era igual a menos B1, menos BR2, menos BR3, y después nosotros reemplazamos por esta fórmula. ¿Se acuerdan de eso? Sí.
Sí, ¿te acordás que hicimos ese, circula la corriente para acá, elegimos el sentido de giro, pusimos el, bueno, hicimos todo eso y encontramos una fórmula para este circuito. Bueno, ¿y qué es lo que estaría pasando acá? ¿Qué les parece que pasa acá? En cada uno de estas tensiones que nosotros fuimos reemplazando. ¿Por qué reemplazamos por intensidad de corriente por resistencia? Sé que igual esto es demasiado, lo vimos hace una banda. Porque la resistencia disminuye la intensidad. ¿Por qué reemplacé yo Por la ley de Ohm. por la ley de Ohm? Exacto, acá aplicamos ley de Ohm. Que la ley de Ohm nos decía que una de las cosas que nos decía, o una de las fórmulas que nosotros teníamos, ¿cuál era? La teníamos el triangulito. Voy a seguir practicando con esto. Arriba teníamos voltaje, intensidad de corriente, resistencia. La R media chueca. Se salió. Bueno, perdón por esa R. Sí, y como está acá, yo tapo esto y me queda I por R. Entonces, I por R. En cada una de las tensiones yo fui reemplazando. ¿Y por qué I es la misma en las tres? Porque Porque I, la B es la misma también. la B no es la misma, sino que la B son distintos valores de tensiones, pero toda la corriente que entra tiene un solo camino por pasar, o sea, por el único camino que puede pasar es este. O sea que toda la corriente que entra sale. ¿Se acuerdan? Por la ley de nodos. Por eso maneja la misma intensidad. Tiene la misma intensidad exacta. Tiene la misma intensidad porque es el único camino que tiene para recorrer la corriente, no tiene otro acá en este caso. Entonces, por eso I es idéntico o es igual para los tres casos. Lo que va a variar es la tensión, porque en este lado va a ser, ¿se acuerdan lo que dijo Carlos? O sea, va a ser un valor, acá va a disminuir, va a entrar otro valor de tensión, acá va a disminuir de nuevo, va a entrar otro valor de tensión, acá va a disminuir de nuevo. Pero la corriente, o el, cómo circula la corriente, va a circular del positivo, pasa por R1, pasa por R2, R2, perdonen, pasa por R3 y vuelve de nuevo a la fuente. O sea, en la, lo que es I, o la intensidad de corriente, es la misma para las tres resistencias. Porque no tengo otra alternativa acá. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando cambia eso. ¿Se ve? ¿Queda un poquito claro? No, sí. Porque ¿qué pasa si en este nodo, por ejemplo, yo tengo un nodo acá, supongamos, ¿no? Y tengo otra resistencia acá. O tengo tres resistencias y son las mismas. Y no unían. Es otro camino. ¿Y qué Pero pasa? la intensidad va a cambiar, ¿no? La intensidad cambia, exacto. Tengo 2 amperes y ¿se acuerdan? Entraba un amper iba por acá y otro amper iba por acá. Exacto. En este caso no. En este caso tengo un solo camino. Entonces la corriente va por acá, pasa por ahí y vuelve. Entonces la intensidad de corriente es la misma para las tres resistencias. Aunque lo que varía es la tensión. La tensión son distintas. Entonces el valor de las resistencias también son distintos. Porque las resistencias no serían las mismas. O si son las mismas igual, pero en este caso supongamos que son tres resistencias distintas. Ahora, ya está. Reemplazamos por ley de Ohm. ¿Y después qué hice en este paso? Factor común. Saqué factor común. Lo paso dividiendo para el otro lado, exacto.
Entonces acá llegó a la sumatoria de las tres resistencias con un voltaje y una intensidad de corriente. O sea, ahora es genérica, todavía no sabemos cuánto es. Y, y ahora presentamos el otro circuito, ¿no? Dijimos que tenía que ser equivalente. Entonces esta resistencia total tiene que tener el mismo voltaje, la misma tensión y la misma intensidad de corriente. Y si esto es igual a esto, entonces, ¿qué puedo decir? Y esto es igual a esto. Equivalente. ¿Qué igualdad puedo establecer? La ley de Entre Ohm. las resistencias. La de las resistencias. Que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias y ahí viene por qué se suman cuando están en serie. Fue como una explosión. Y ahí viene por qué pasa eso, ¿no? Porque yo puedo decir que, bueno, si tengo estas tres, las sumo y pongo una resistencia sola que tenga el mismo valor que la suma de estas tres, se va a comportar de la misma manera, o como decía ahí, la va a ver, entre comillas, con el mismo valor de tensión y la misma intensidad de corriente. ¿Esto aplica solamente para un circuito que es una malla? Esto aplica cuando las resistencias están en serie. Cuando están en serie vos las podés sumar y podés reemplazar estas tres por esta. O sea, sí, construiste la malla, pero fíjate que es para... Lo que estamos buscando acá son... Cierro esto. Resistencias equivalentes en serie. O sea, cómo yo puedo reemplazar esto por algo equivalente y cómo es que las resistencias están conectadas en serie. O sea, cuándo es que están conectadas en serie y qué cálculo tendría que hacer yo para buscar un circuito equivalente que esté en serie y que sea igual al de arriba, se comporte de la misma manera que el que está arriba. O el suministro lo vea de la misma manera. No sé si mejor. Sí, sí, se entiende, pero solamente es válido para cuando tenemos un circuito así. Exacto, cuando vos reconoces que las resistencias están en serie. Ahora vamos a ver lo que es paralelo, Para cualquier circuito, pero siempre que estén en serie. que estén en serie y que vos necesites calcular una resistencia, o sea, que vos necesites reemplazar estas tres por una total o una sola que sea equivalente a eso. Vas a ver igual, yo ahora les voy a mostrar porque vamos a tener un circuito así que va a estar mezclado en serie y en paralelo. Pero tenemos que entender qué es lo que pasa en serie y cómo podemos calcular, qué es lo que pasa en paralelo, cómo podemos calcular y después juntamos los dos circuitos. Porque lo que va a pasar, igual, vamos a seguir viendo y al final van a llegar a entender por qué necesitamos ver de los dos lados. Pero ¿se entendió cuál es la mecánica o por qué pasa eso de que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias cuando están en serie? Sí. Sí. Sí, igual es para verlo tranquilo, pero sí. No, vamos a seguir repasándolo, no se preocupen. Por eso hoy no agregué otro tema, sino este tema solito. Igual Bueno, te quiero ver cuando... que ahora verlo de en paralelo. el paralelo es un poco más pobre. Sí. Bueno, tenemos un siguiente circuito y como les mencioné cuando vimos el circuito en serie, ¿qué pasaba cuando, o cómo nosotros lo reconocemos, ¿no? Porque claro, el que está en serie, listo. Sale de acá, uno al lado del otro, no tengo otro camino. Las tres resistencias están conectadas juntas, listo, digo que esto está en serie. Ahora, ¿qué pasa cuando está en paralelo? Cuando está en paralelo, fíjense que comparten el nodo, o sea, este nodo que está acá y este nodo que está acá, lo comparten las tres resistencias. Entonces, cuando viene la intensidad, o sea, la corriente, ¿qué es lo que pasaba? Exacto. O sea, está bien, llega una corriente acá, se va a dividir, o sea, llega la misma corriente para las tres, pero se divide. Y vamos a ver el tema del cálculo, o sea, ustedes cuando estén en serie, miren que están conectadas una al lado de la otra. Cuando están en paralelo, fíjense que las puntas están conectadas a los bornes, o sea, el borne positivo está conectado a este borne y este nodo
Este otro borne está conectado a la otra terminal de las resistencias, por así decirlo. Y fíjense que está, bueno, de acá es más fácil verla, pero otra cosa es verla cuando está combinada con lo que es en serie. Cómo ustedes hacen para tomarla, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más. Y nos dice, ¿no? Al igual que en el caso anterior, la idea es encontrar un circuito equivalente que represente el paralelo de las tres resistencias. O sea, yo tengo que buscar una sola resistencia que me represente estas tres que están acá. Y acá viene eso de que, si se fijan, cuando yo vengo para acá, en este nodo, la misma intensidad va para las tres resistencias. Sí, esto va a ser muy power. ¿Eso es siempre, Y por más que las resistencias sean distintas? O sea, ¿siempre vale, se divide en 3 equivalente? en realidad o sea, la intensidad llega acá y se va a dividir en las tres, pero como te acuerdas que dijo Carlos, va a depender del valor de las Claro, resistencias. o sea, claro. O sea, si son iguales las resistencias, Exacto, exacto. Va a haber, o sea, la intensidad se va a dividir dependiendo la resistencia. Sí. Sí, si son iguales se va a dividir por 3, si no, ahora vamos a ver igual. Hasta ese momento la tensión es la misma hasta que atraviesa, digamos, cada resistencia. Acá si vemos la tensión es la misma para los tres, pero ¿por qué la tensión es la misma para los tres? Porque no pasó ninguna resistencia todavía. Fíjense que en el caso anterior teníamos que la intensidad de corriente era la misma para las tres. Y en este caso nosotros tenemos que el voltaje es el mismo o la tensión es la misma para las tres. Porque todas las resistencias se conectan al mismo suministro. En cambio, cuando nosotros vimos lo anterior, la primera resistencia se conecta. Esta consume, va a otro valor de tensión. Consume y va a otro valor de tensión. Por eso son distintas. En cambio, cuando venimos acá, el voltaje o la tensión es la misma porque el voltaje cae sobre las tres resistencias. Entonces, este que está acá, sí, acá lo que vemos son diferentes valores de tensiones que los sacamos por la ley de mallas y después decíamos que tiene la misma intensidad de corriente. Las resistencias son las que varían, sacábamos factor común y después llegábamos a buscar o sea, hacíamos la equivalencia con esto, ¿no? Si tenemos la misma tensión y la misma intensidad de corriente, bueno, si esta es la resistencia total del circuito equivalente, va a ser igual a la suma de las tres resistencias. Ahí está. una punta de tensión es voltaje. Tensión es voltaje, sí. Ok. Vamos un poquito más. Tenemos esto, ¿no? Tenemos que el voltaje cae igual para las tres resistencias. Tenemos que los valores ahora de la intensidad va a ser distinto por la ley de nodos, ¿se acuerdan? Que ese que entraba 2 y salía uno para un lado y otro para el otro. Entonces ahora vamos a tener que empezar a reemplazar esto, ¿no? Partimos de esto que o sea, si toda la energía que entra, o sea, toda la corriente que entra tiene que salir, por ley de nodos decimos esto. Que la corriente total, o sea, la corriente que entra, va a ser la sumatoria de estas tres corrientes. Eso se llega a ver por nodos, ¿se acuerdan? Si entraban, no sé, 9 bolillitas y tenemos estos caños, iban a ir 3 para cada lado y de acá iban a salir 9. Todo lo que entraba salía, no era que se quedaba alguna por el camino. Bueno, por eso establecemos esta primer ecuación o esta primer, ¿cómo es? Sumatoria.
Y ahora vamos reemplazando. Dijimos que la tensión es la misma para los tres casos, ¿no? Para las tres resistencias. Porque dijimos que están las tres conectadas al borne. Bueno, la tensión es la misma. La intensidad es distinta por lo que hablamos recién. Entonces vamos a ir haciendo, o sea, reemplazos. ¿Qué es lo que hice yo acá? Con respecto a lo que está acá arriba. Lo que hice fue, acá la resistencia está multiplicando la intensidad. Y lo que hice fue pasarla dividiendo acá. Que esto es lo que parece acá, ¿no? Entonces, lo mismo hice con lo que es lo que está pasando con la resistencia 2 y lo que está pasando con la resistencia 3. Exacto. Bueno, llegamos a este cálculo. Entonces, ¿qué decimos con este cálculo? Que reemplazamos todo lo que dijimos en la primera ecuación, la primera igualdad, perdonen. Reemplacé lo que era la intensidad en la resistencia 1 por lo que yo estuve buscando. O sea que eso, y por eso esto está acá, ¿no? El primer sumando. La intensidad en la resistencia 2 la reemplacé en esta igualdad que construí y la establecí acá. O sea, ¿llegan a ver por qué pasa todo eso? ¿O se llega a entender qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que estoy haciendo? Sí. Todos dicen sí. ¿Alguien perdía alguien en el camino? Más o menos. Si puedes volver a repasarlo. Yo entendí. mejor. La ecuación se entiende claro, el tema ahora el por qué, bueno. Claro, con el gráfico se entiende claro. Bueno, lo que está pasando acá, primero dijimos esto, ¿por qué ley lo decíamos? ¿Cuáles estuvimos viendo hoy? Ahí me dice que la corriente es igual. De nodos. Exacto. Primera ley, ley de nodos. Intensidad de corriente es igual. O sea, toda la corriente que entra es la que va a salir. Partimos de este nodo. Y decimos, entra una corriente, bueno, va a ser la sumatoria de las tres corrientes que salen. Entra 3. Supongamos que las resistencias son iguales, ¿no? Tengo un ampere acá, un ampere acá y otro ampere acá. Si yo tengo 3, ¿qué entra? Que sería el 3 acá. Va a ser igual a la sumatoria de las otras 3, ¿no? 1, 1 y 1. Entonces 3 es igual a 3. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Sí, bien. Bueno, llegamos a eso. Listo. Partimos de esa igualdad y ahora decimos otra cosa. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con cada resistencia? ¿Qué pasa con el voltaje en cada resistencia? ¿Por qué es el mismo? El voltaje es el mismo porque si nos fijamos, venimos por acá con la tensión. ¿Y qué pasa? La tensión cae para acá, la tensión cae para acá, la tensión cae para acá. O sea, cae la misma tensión para las tres resistencias. Por eso es la misma, porque las tres están conectadas al borne positivo y las tres están conectadas al borne negativo. Entonces la tensión es la misma para las tres resistencias. ¿Se ve eso? Sí, ahora mejor. Mejor, ahí está. Entonces, tenemos la primera igualdad, establecimos una segunda igualdad y dijimos que está bien. Suponiendo que acá eran 3, acá era 1 y 1 y 1, entonces acá va 1, 1 y 1, o sea, son diferentes valores de corriente porque recordemos que acá llegaron 3 y acá se fue 1, acá se fue 1 y acá se fue 1. O sea, cada una va a tener su valor de corriente
Y eso también va a depender de la resistencia que yo tenga. ¿Se acuerdan que, bueno, acá dijimos que son 3 si las resistencias son iguales? Pero si las resistencias cambiaban, ¿qué pasaban con los valores de corriente? Los valores... Exacto. El, el voltaje es el mismo, la corriente cuando llega acá, por ley de nodos, se va a ir pasando por los 3 lugares y tenemos distintas resistencias. O sea, ahí dijimos que son iguales, pero para que se pueda entender qué era lo que estaba pasando, pero puede ser cualquier resistencia. Entonces, una vez que ya tenemos esta igualdad asociada al voltaje, ¿qué ley usamos ahí? ¿Qué ley usamos acá? De Ohm. Acá usamos la ley de Ohm. Acá usamos la ley de Ohm. Y bueno, y acá lo que estamos haciendo es esta resistencia que está acá, la pasamos dividiendo acá, pero ¿para qué? Para yo después poder reemplazar esto que encontré a la primera igualdad que tengo. O sea que esta resistencia o este valor de resistencia 1 lo paso dividiendo, dejo solo y intensidad de corriente o la corriente. Exacto. Tensión, intensidad de corriente, resistencia. Lo que hicimos después fue cada uno de estos y R1, R2 y R3. O sea, los reemplacé en la primera igualdad y obtuve esta igualdad ahora. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Cómo Ahora llegamos de acá a acá? Ahí está. Una transformación de variables, por si Sí, lo fue un quieres ver de cambio. otra forma. La modifiqué esas variables que eran IR1, IR2 y R3, la sumatoria de esa por algo equivalente. Por eso hiciste la ley de Ohms, para que da igual nada más. Y para Escrito de poder, otra forma. para poder hacer este pasaje, y ahora vamos a ver, porque la realidad es que nosotros estamos llegando a, o lo que estábamos buscando desde un principio es reemplazar estas 3 por una sola. Pero qué o cómo llegamos a eso, por eso hacemos todo este lío, ¿no? Para saber cómo llegamos a eso. Vamos a hacer un paso más. Porque por ahora tenemos eso, ¿no? Que intensidad es igual. Está bien. Vamos a esto. Hay que cierrar esto. Y llegamos a esto, ¿no? Si yo tengo que de este circuito, yo tenía que la intensidad era igual, o sea, lo que recién encontramos, ¿no? Era igual a el valor de tensión en cada una de las resistencias, o sea, todo lo que fuimos haciendo, todo el reemplazo que fuimos haciendo. Y ahora yo tengo mi circuito paralelo con una sola resistencia, o sea, equivalente, perdonen, mi circuito equivalente a este. Algo parecido a lo que estuvimos haciendo anteriormente con en serie, pero esta vez en paralelo. Que es la intensidad de corriente es igual al voltaje, que es el mismo que está acá, sobre la resistencia total, o sea, esta RT. Que esto es ley de Ohm. Y si yo tengo que la intensidad es esta, es igual a esta, ¿qué es lo que podemos hacer? Igual ahí al costadito ya está spoileado, ¿no? Ahí igualamos. Exacto. Ahí igualamos. La tensión es la misma en los 3 casos, por eso acá lo que hace es saca factor común y simplifica porque es la misma. Por eso buscamos desde un principio que quede una igualdad y que la tensión esté en ese lugar, para poder sacar factor común después y simplificar, por así decirlo. Y bueno, yo llego a esta ecuación, pero todavía esta ecuación no me sirve. Entonces, aplico bien, o sea, paso hago los cambios que tengo que hacer acá, los cálculos, y me queda que la resistencia total, si yo la quiero sacar y son
y las resistencias están en paralelo, las tengo que calcular de esta manera. Resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, y así podría ser acá si hay una cuarta. Supongamos que acá hay una cuarta resistencia. Media rara esa resistencia. Para todo, fíjate. Porque acá hay un paso más. O sea, fíjate que acá es la inversa. O sea, acá es como que o sea, es un cálculo que hace para buscar, no la inversa, perdón, me fui. Más. Escucha, Esteban. A ver, si yo tengo esto. eh, mm, ¿Qué podríamos hacer? Por X. No sé si lo voy a confundir más con esto. X sobre 1. X ahí, sobre 1. O Y. Pero no confundir con esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener X en vez de la inversa de X? Lo que pasaría ahí es, Elevar todo a lo menos 1. podría elevar todo a la menos 1. Y si no, esto que está dividiendo acá lo puedo pasar multiplicando allá. Supongamos que ahí yo tengo el 1. Hay que borrar esto. O sea, se lo estoy mostrando de una manera muy sencilla. Supongamos que tengo el 1 porque yo estoy haciendo la inversa, ¿no? Y tendría X y por X. Y yo paso ahora dividiendo esto. O sea, está multiplicando acá, lo paso dividiendo. Perdonen si es muy sencillo. ¿Se ve ahí? ¿Qué es lo que dice? Sí, ahí se entendió. Lo que está acá está un poquito más simplificado ese paso. Pero la fórmula final, cuando yo calculo una de las fórmulas, es esta. Cuando yo calcule resistencias en paralelo, si yo quiero sacar una resistencia que sea igual a estas tres, tengo que hacer este cálculo. Ya no tengo que sumar como el anterior. El anterior y en serie es mucho más fácil. Sumo las tres y me da el valor. Esta tiene esta fórmula. Y como dice ahí abajo, dice, en el caso particular de dos resistencias se puede demostrar que, o sea, podemos utilizar esta fórmula si son solamente dos resistencias. Es válida para dos resistencias. Si tengo dos resistencias, yo puedo utilizar esta fórmula. Ahora les voy a mostrar algo más. Voy a borrar esto que está acá, porque quiero mostrarles esto. O sea, esto no es que tengo 3. ¿Y qué pasa si yo tengo 4, como les decía? No se confíen, solo se ve bonito con D2. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo 4? Con esta fórmula, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes que va a pasar? Y se le suma Se le agrega uno. sobre R4 abajo. Se le Agregamos forma un uno. choclo. Sí. Agregamos uno más. R4. Y ahí calculamos la resistencia equivalente o resistencia total en paralelo para 4 resistencias. Podemos hacerlo de esta manera. Y si no me acuerdo todo ese choclo, voy a tener que calificar eso. Si no me acuerdo de todo esto, puedo hacer una cosa. Tengo que borrar eso. Vengo a la fórmula de abajo. Trato de recordarla. Y hacer de 2 en 2. Exacto. Agarro estas dos. Calculo la resistencia. Hago estas dos. Calculo la resistencia.
¿Y qué me va a quedar acá? O sea, me va a quedar Dos nuevas otra resistencia. Me va a quedar otra resistencia. Y a esas dos resistencias, espero que no lo mareé con esto. Y a esas dos resistencias que me quedó se lo aplico de nuevo y ya está. Es más largo, tengo que hacer más pasos. Pero si se fijan, lo puedo hacer. Únicamente cuando tenés resistencias pares, por así decirlo. No, solamente con dos resistencias. O sea, pero Si si tenés hay, pares, las vas reduciendo hasta. sí, y si no en este caso, mira, tomás estas dos, te genera una resistencia, Ah, claro. Y ahí haces esa suma con el 3. exacto, y ahí vas de nuevo y tomás esto. Tomás R3 que te quedó sola con esa que vos calculaste ahí. Y ahí ya sacaste la resistencia total. O sea, pueden usar esta o pueden usar esta que está acá abajo. A ver, si tomas 4, lo mismo, ¿no? La separás, la distribuís, digamos, la aplicás de los dos lados y después la aplicás a la que te quedó. Exacto, sí. O sea, dos, o sea, aplicás dos veces y aplicás una tercera vez con las dos que generaste. Claro. ¿Cómo vamos hasta ahí? Este era un poquito más trambólico. ¿Se entendió? Yo para mí este se entendió más que el otro, por mi parte. Muy bien, bien. Sí, la finalidad igual es, ahora vamos a aplicar lo que es, vamos a hacer un cálculo, pero ya con un circuito un poquito más complejo. Este en el parcial igual entraría en la parte teórica, ¿no? O Sí. en la parte práctica. Sí, sí. Esto, parte práctica, solo Arduino. Parte teórica viene todo esto. Yo les puedo dar esto. Y les pido que me calculen, dice, la resistencia equivalente total de todo el circuito. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer primero? Si quieren, lo vamos a ir resolviendo. ¿Se puede sumar todo lo que está en serie? Sumamos lo que está en serie, listo. Sumo estas dos. ¿Cuánto me da? Ponele, esta sería R8. 400. R8. ¿Todos ven que ahí se suma? Sí. Listo. R8, 400. A ver, ¿lo puedo sacar? No, no lo puedo sacar. R8, 400. Son estas dos. Son R6. No hay. R6, no. No lo reconoce. R6 más R7, ¿no? R6 más R7. Vamos a sumar. Son estas dos. R6 más R7, R8, 400. Listo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? R4 más R5. R4 más R5 la definimos como R9. R9. Más R1. Podría sumarla más R1 también. Y rechueco esto. A ver, ahí está. ¿Se ve? ¿Dónde te perdiste? R8 Es sería una la prueba que estás resistencia haciendo vos imaginaria como de para serie. reemplazar esas dos. Exacto. Se pueden sumar únicamente porque están en serie, ¿no? Sí, O sea, R2 y R3 no se puede sumar, habría que hacer la fórmula de antes. R2 por R3 sobre no. R2 más Exacto. R3. Exacto. Acá tenemos que aplicar lo de paralelo. ¿Ven que estas están en paralelo? La Sí. idea va a ser que ustedes distingan cuáles están en paralelo y cuáles están en serie. Y ahí saben qué tienen que hacer, o sea, qué tienen que aplicar, ¿no? Este sería 300, R9. Y este, que alguien me dice cuánto da, R10. Aplicando lo que vimos recién,
cualquiera de Esa las dos 100% fórmulas. sobre 100 más 100. No es 20. Exacto. Creo que 50. O sea, 100% dividido 200. Sí. Sí, te da 50. Sí. Dividido 100 más 100. Ahora que vamos a hacer algo, a ver. Es la fórmula que usamos recién. Es por esta fórmula que está acá. No te asustes, no te asustes. Y la fórmula viene de ahí. O sea, como está en paralelo, aplicamos la fórmula de paralelo, ¿no? Sí, da Y 50. Entonces ahí, tienen acá 50. También. Listo. Tenemos 50, tenemos 300 y tenemos esta que está acá, de 50. ¿Qué podemos hacer con estas tres ahora que calculamos? R1 más R10 más R9 Exacto. y después en paralelo con R8. O sea, primero hacemos esta, que nos quedaría acá, que se llama R11. Es igual, ¿y cuál sería el valor de R11? Si yo sumo 50 más R10 más R9. 300. ¿400? Sí, creo que sí. Sí, sí. Sumamos, sí, R1 más R10 más R9. Fíjate que esta está en serie con esta que calculamos acá, porque esto es así, ¿no? Acá se generaría una resistencia, ahí está. Y esta que está acá es la que calculamos con la sumatoria de estas dos. Entonces sería R1 más R10 más R9, y ahí vienen los 400. Y ahora, ¿qué pasa con R11 y R8? Lo calculás en paralelo y queda 200. Ahí está. Y llegamos a lo que estábamos buscando, ¿no? Una sola resistencia que vale 200 y equivale a todo este choclo que está acá. ¿Se entendió lo que hice? Sí, ¿no? Yo me perdí un toque con lo de paralelo. ¿Puedes O sea, escribir, Esteban, la cuenta? Para... ¿O podés mostrarla en la presentación? Porque no me acuerdo cuál era, por eso. ¿Vos decís qué es lo que estuvimos haciendo en cada una de las cosas? Entiende lo que se hace, pero la cuenta, ¿cómo es la cuenta? Bueno, cuando calculamos, por ejemplo, R8, acá hicimos R6 más R7 es igual a R8. ¿Pero por qué hicimos eso? Porque esto está en serio. Podemos sumar las resistencias y encontrar una equivalente. Entonces buscamos acá también, esto está en serie, entonces R4 más R5 es igual a R9 ¿Qué hicimos en R10? Bueno, acá es un poquito más complicado porque ¿qué es lo que pasa con R2 y R3? ¿Están en serie? No. No. Entonces, ¿cuál era la fórmula para dos resistencias en paralelo? La división. Exacto. Entonces, R10, perdonen por esto, es igual a R2, ¿qué es lo que me decía la parte de arriba? Sí, por R3, sí, R2 más R3. Entonces ahí sacamos R10, ¿no? Sí, suele pasar. Y ya está, calculé R10 aplicando esta fórmula porque esto está en paralelo. ¿Y ahora qué pasa con R1, R10 y R9? En serie.
Y si tuviese 3 paralelos, tendría que hacer la otra cuenta, ¿no? La larga. Sí, pero si no, aplicala una vez, o sea, aplicala 2 veces. Esta, que está acá. O sea, si vos tenés, por ejemplo, como veíamos en el ejemplo que estaba ahí, ¿no? Tenés 3 resistencias. Ahora vamos a hacerlo mejor porque estoy haciendo un relieve. ¿Vieron todo esto? ¿Lo puedo borrar? Sí. Si no, igual vamos a hacer lo vamos a hacer en Tinkercad, que por ahí se ve mucho mejor. Voy a volver a esta parte. ¿Y qué pasa acá? Ponele que acá tengo yo, no sé, 100, 100 y 100. Entonces, si no uso esta fórmula, puedo usar esta. ¿Y cómo aplico esta fórmula? Sumando R1 y R2 primero. Exacto. Sumo primero estas dos. O sea, en realidad no sumo, sino aplico esta fórmula. Y hago R total. Bueno, igual ya está acá hecho, ¿no? R1 por R2. Hace R1 por R2. Supongamos que me da un R4. Y ahora con ese R4 que encontré yo, que supongamos que está acá, ¿qué puedo hacer con R4 y R3 ahora? Lo mismo, aplico la fórmula y Exacto, calculo un R5, que ya sería la total, que sería R4 por R3 sobre R4 más R3. O sea, usé esta misma fórmula, pero la apliqué 2 veces para calcular la resistencia total si no me acuerdo de esto. Si se acuerdan de esto es más fácil, lo reemplazan acá y ya está. Si tenemos valores diferentes en la resistencia. También, porque R representa los valores de la resistencia, acá puede ser 200, Buenísimo. Buenísimo. 2100, no sé. Pero en eso R acá es general, por así decirlo. Va a ir variando, depende de los valores de las resistencias. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Bien? ¿Mal? ¿Alguien que le haya quedado alguna duda? bien, bien. ¿Bien? Bueno. Bueno, si vamos bien, el próximo ejercicio lo vamos a dejar, después se los voy a pasar porque acá es otra cosa. Acá tenemos que aplicar mallas, tenemos que aplicar lo de nodos y la ley de Ohm, y son varias cositas más. Pero me interesa más que hagan un poquito más de esto. Así que les voy a liberar los ejercicios y les muestro qué es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, yo voy a construir este y vamos a estar resolviéndolo con esto. Vengo a Tinkercad, o vamos a Tinkercad, mejor dicho. Ponemos crear nuevo circuito. Voy a traer una resistencia, a ver, o sea, me traigo la cantidad de resistencias que tengo acá. 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, tengo 5 resistencias. Por el momento no le pongo ningún valor. Tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco.
Traigo un multímetro. Y lo que voy a hacer es tratar de ordenarlo de la manera en que está ahí, ¿no? Lo puedo poner así. Ahí está. Pongo un multímetro. Vamos a poner la R. Esta resistencia está así, esta resistencia está así. Esta resistencia está así. La resistencia la voy a poner acá. Y esta la voy a poner acá. Entonces, uno de los polos positivos se conecta a esta resistencia. El polo negativo va a ir a R3. Estos sigue, se conectan también con R3. Miren, lo podemos poner de otros colores. Este lo podemos conectar ahí. Este también ahí. En realidad creo que este va acá. Y este va acá. Y este va acá. ¿Qué es lo que estuve haciendo? Bueno, tratar de simular ese mismo circuito que está acá, pero con resistencias, agregándole un multímetro. Y vamos a calcular ahí la resistencia, ¿no? ¿Cómo hiciste la conexión de la esquina derecha? Esta que está acá. Sí. Conecté este con este. Sí. Y este también está conectado con este. Ah, ok. Y ahí ya está, no hace falta que el del medio esté conectado con el de arriba. O sea, ya están Exacto, conectados entonces. Sí. Sí, sí. Este va R3, este va R3, este va R3 y este va R3. Este es el R3, sí. Y ahora me fijo los valores que tienen. Si se fijan acá dice R1. Tiene 3. Vamos a poner 3. Vamos a dejar en 3 kilo. Lo vamos a dejar, ¿cuál era? R3. R3 vale 2. Si pueden pongan la etiqueta, por ahí se les hace más fácil. Este es R2. R2 vale 3. Este es R4. R4 vale 2. Y R5 vale 1. Está bien. No, 7. ¿El primero cuánto daría? R1, Claro. Sí. este vale 3. 3 kilo ohm le puse. Ah, gracias. Vamos a dejar en kilo ohm porque ahora vamos a ver qué pasa. Esteban, ¿el R4 va conectado a R2 y R5? R4 está conectado a R5 y R4 está conectado a R3. O sea, se conecta a R2, pero se conecta cuando R2 se conecta a R5.
Fíjate que está conectado, Sí, R2 sí. está conectado ahí y R4 ahí se conecta. ¿Cuánto vale R3? R3 vale 2. ¿Puedes poner la parte del Excel un cachito? Así. Esta que está acá. Ahí está. A ver si puedo iniciar simulación así. Sí. ¿Cómo sabes si está bien? Porque te tiene que dar este valor. 4,39 kilo ohms. Una vez que le das a iniciar simulación, te tiene que dar ese valor. Fíjate cómo están conectados y si están bien los valores de la resistencia, ¿no? Fíjate. ¿Eh? Sí, todos los valores son diferentes. Sí. Sí, y después puedo ponerla acá, si no, R1. Siempre le pongo R1A. Este es R3. R2. Pongo A porque ahora van a ver qué es lo que vamos a ir haciendo. R4. Vamos a hacer todo lo que estuvimos haciendo ahora, pero lo vamos a hacer acá, por ahí, acá, un poquito más visual. Se va a ver mucho mejor. Esteban, ¿podrías mostrar un segundo la imagen? Sí. Esa. Todos llegaron, todos pudieron llegar. ¿Cuánto daba? Iniciar simulación, tiene que dar 4,39 kilos. ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Joya. Bueno, venimos acá de nuevo y vamos a hacer una cosa. Si quieren también para que les quede, a ver, tenemos simulación. Copian, se pegan. Había un truco para agarrar todo de una. No me acuerdo quién lo había dicho. Y con el GIF. Pueden hacer esto, o sea, para que les quede también como es en serie en paralelo, ¿no? Así sería en paralelo. Es una conexión en paralelo y después la otra conexión en serie. Entonces les quedan las dos conexiones, cuál es la diferencia entre una y la otra. Este lo podemos reemplazar por estos colores. Acá también. Y si se fijan, los valores de la resistencia son los mismos. Acá tenemos 3 y 3. Acá tenemos 3 y 3. No podemos darle valores redonditos para que vean, por ejemplo, 50, 10 y 10. Y qué pasa en un caso y qué pasa en el otro, ¿no? Y acá le damos 10 y 10. Iniciamos simulación.
Acá me da 20 porque se suman. Y acá me da 5 por las cuentas que vinimos haciendo hace un ratito. Si se fijan, es menor que cualquiera de las dos resistencias que estamos calculando. Y le agregan la etiqueta que diga resistencia en paralelo. Control C, Control V. Resistencia en serie. Entonces ya ahí tienen unas anotaciones de cada una de las conexiones y qué es lo que pasa. Bueno, llegamos a esta parte. ¿Cuánto le habías puesto de resistencia en serie? Todas tienen el mismo valor, 10, 10, Ah, 10, ok. 10 y 10. Bueno, llegamos a esto y ahora vamos a empezar a hacer cálculos. O sea, ¿qué es lo primero que podríamos hacer acá? ¿Qué se les ocurre? O si no, vamos al Excel. Yo hago uno y después les dejo a ustedes que vayan haciendo los otros. R4 y R5 están en paralelo. R4 y R5 están en paralelo. ¿Todos ven eso? Sí, no, no. ¿Cuál, cuál? R4 y R5. ¿Cómo están? En ¿En serio? paralelo. Están en paralelo, sí. ¿Todos ven eso? ¿Y R3 no está en paralelo también? Y R3, Tenés R2 arriba. No podés agregarlo. creo que te convendría arrancar por este lado, que es un poquito más fácil. Te arrancas por R4 y R5, decís que están en paralelo. ¿Y cuál sería el cálculo que yo tengo que hacer acá? El cálculo entre R4 y R5 va a ser R4 por R5 sobre la suma de R4 y R5. R4, R5, después sobre, digamos, un paréntesis por ahí. Y la suma de R4 más R5. ¿Cuánto me da eso? Es igual. R4 vale 14 dividido 9. 14 sobre 9. sobre 7. Sí, 14 sobre 9. 1,55. Periódico. ¿Cuánto da esto? 1,5 periódico. Podríamos decir 1, y tomo 3 decimales. Cuando lo hacíamos, uno de los profes estaba diciendo el lunes, y era así, cuando nosotros lo hacíamos presencial, respetábamos los valores con fracciones. Ahora agarren 3 números, o sea, agarren un máximo de 3 decimales, y con eso, bueno, vamos a trabajar. Listo, yo tengo este valor. ¿Y cómo puedo saber que esto se sigue respetando? O sea, que la resistencia total sigue valiendo esto. Bueno, vamos de nuevo a Tinkercad. Copiamos este circuito. Shift. Lo copio. Lo pego. Y ahora reemplazarías esos dos por una sola resistencia. Exacto. Reemplazo esas dos que calculé por una sola con ese valor que tengo ahí. Pegué esto. Borro esta. Y esta resistencia, que vendría a ser mi R6. Vemos que este era R1. R1A. Vamos a ver en R1. Esta era R2. Entonces esta es R2. R2B.
Esta era R3, R3B. R2 se conectaba con R5 y R4 se conectaba con R5. Listo, ya tengo esto. Estas permanecen con el mismo valor que tenían. Y esta me dice que tiene que valer 1.555. Pero ¿qué pasa? Otra cosa yo podría hacer para escribir esto mismo, pero variando esto. ¿Qué les parece? Si yo digo que esto es igual a esto, ¿está bien? 1500, sí. Ahí está. Entonces le damos play y la resistencia sigue siendo la misma. Reemplacé acá la unidad, en vez de kilo ohm, le puse ohm, y en vez de 1,50, o sea, 555, le puse 1555. O sea, cambié el tema de la unidad. Porque pasé de kilo ohm a ohm. O sea, con el tema de las comas pueden ir jugando con la unidad. Y ahora que tengo este circuito, ¿qué es lo que podría llegar a hacer? Si quiero resolver esto Bueno. y después los libero. Así ustedes pueden hacer los otros. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué les parece? Esos dos que están en serie. ¿Cuáles dos? Y ahora no veo el. R3 y R5 sería. Y R6 era la nueva. Ah, R3, Tenemos claro. R6. ¿Podría hacerla con R2? No. ¿Por qué no? Ah, Esa que estás tocando ahí, sí. Si se fijan acá, podría ser ese una era pieza que R2. Ok. R2 con R5. Y si hago R2 con R5, o en realidad en este caso sería R6. R2 más R6, ¿cuánto me daría? $4,555. Ahí está. Entonces sería 3 más 1 más 5 sería 4.55. Vamos a Tinker acá de nuevo. Es un poquito tedioso esto. Capaz que les copa. A mí me copa. Sacamos esto. Control C. Voy pegando abajo. Control B. Posicionamos. Podría borrar esta resistencia por ahí para que se vea mucho mejor. Lo ponemos en naranja. Ahora vamos a llamar, ¿cómo se llama acá? R7. R7. Esta sigue siendo R1. Porque no nos deja poner el mismo nombre, por eso yo le pongo R1C, R1A. Pues si no, como que me tira error. Y esta es R3. Le damos play a esto. Perdonen, no cambié la cosa. Mala mía. Y acá es 4555, ahora sí. Damos a simular y si se fijan, seguimos teniendo la misma resistencia para los tres circuitos. Hacemos los cálculos que nos quedan. Podríamos hacer R3 con R7, que son paralelas. Si no, por ahí estas dos y después paralelas. Eso ya les dejo
al gusto del consumidor. Entonces hago que R3, perdón, es paralela a R7. Llega a ver lo que estoy haciendo. Sí, son dos resistencias paralelas, así que usas la fórmula que, bueno, que usamos antes. Arriba multiplicar, abajo sumar. Pero si calculás primero R1, ¿no te da otro valor? ¿Otro resultado? Vos decís R1 con qué. No, no, habías dicho recién de hacerlo, no Ah, sé si en por serie. ahí R1 con R7 y Claro. después calcular esto, ¿sí? Va a dar, no va, tiene que dar, o sea, tiene que llegar a un mismo resultado en el sentido de una vez que hagan los dos, o sea, o hacen primero en serie y después en paralelo, o en paralelo y después en serie, y tendrá que llegar a una sola resistencia. Claro, pero es que R1 está en serie con los dos que están en paralelo. Por eso yo no sé si lo podés calcular directamente con uno de los dos. R1. Sí, elegís uno de los dos, calculás y después calculás el paralelo. Bueno. En este caso agarramos el paralelo porque lo vemos ahí más sencillo. R3 más R7. Ay, no. No, si lo haces tranquilo, va a ir bien, va a ir bien. Bueno, R3, pongo 2, R7 vale 4.555 dividido 2 más 4.555. ¿Qué valor me da? En la calculadora. Tengo 2 por 4 mentalmente. También puedes usar una fórmula de Excel. Haces igual y vas haciendo clic. Sí, es buena esa también. Pero no me sé esa fórmula yo. ¿Qué tenía que saber? Yo algunas cosas sé, pero no tanto. Ah, es fácil, solo te paras en la celda, escoges una celda vacía, escribe igual y haces clic en una celda, no sé, haz clic en el de abajo. Más, por, menos, pones tus Ah, paréntesis, bueno, asteriscos muy y bueno. así vas haciendo. Por, me copo. Y vas escribiendo los valores de la resistencia y Me gusta, me gusta. no sé si tenía que haber dicho esto ahora. Sí, no, es buena, buena, es muy buena. A mí me sirve. No sé si usted lo habrá podido usar, pero me gusta. Podría usar Lo las único que mismas celdas, recuerdo ¿no? es en la secundaria. Y después ahí tendría que cosa, ¿no? Ir mandando los valores. Null. Ah, Ahí está, perfecto, está perfecto. Entonces, 1.3, vamos a decirle, ¿no? Podemos redondear si no. Nos queda ese valor. Este valor lo sumamos a R1, porque faltaría una más acá, que sería la total. Igual vamos a hacer el reemplazo acá, si no me equivoqué. Control C, Control V. Borramos esto. Esta valía 1.389. Recuerden que hay que cambiar la unidad. Le damos play. Sigue siendo lo mismo. Y la última es 3 más este valor. Entonces, control V.
podemos borrar esta resistencia. Creo que era 4. Y llegamos a la resistencia. O sea, partimos de este circuito y llegamos a una que tiene una resistencia equivalente. Y es equivalente al de donde yo salí, ¿no? ¿Se vio todos los pasos, todo lo que fuimos haciendo? Bien. ¿Se entendió? Joya. Sí, me confundí un poquito cómo hiciste la primer... tomaste R4 y R5 como paralelas, ¿no? ¿En cuál? ¿La primera parte? Claro, la primera parte, tomaste R4 y R5. Sí, R4 y R5. Fíjate que acá se unen, se unirían acá y acá. Entonces por eso son paralelas. Sí. Sí. Bueno, fíjate que los tres, o sea, están los tres conectados. Entonces podés conectar R2 a R3 y R4 a R3. Entonces ahí conectás los dos. No es que parece, que justamente lo acomodó así para que se vea así clara el Exacto, gráfico. exacto. No, no, no. Si yo los separo, yo lo hice para que quede parecido. Pero en realidad no. En realidad esto yo lo hice, o sea, para que sea parecido al gráfico, pero. Seba, habías hecho una pregunta. Sí. Mira, nosotros recibimos el input sale por el cable rojo, se encuentra con un nodo que va para abajo o sigue en la misma línea, digamos. ¿Cómo Nosotros no sé con qué criterio empezamos tomando como paralelos el que está en diagonal y el último. A ver, bancame 5, que vamos al ejercicio. Vos decís este, ¿no? Claro, nosotros venimos por R1, ahí está el nodo, ahí podemos tomar un camino, o sea, ahí se va a dividir, ¿no? Sí, Va a dividir la corriente en R2 y R3. sí, Vos tenés que verlo desde la resistencia para resolverlo. Buscar sí. dos resistencias que estén conectadas entre dos nodos y esas están en paralelo. Si no, dos que están conectadas solamente por uno y esas van a estar en serie. Fíjate que R4 y R5, como dijo Pablo, tenés un nodo acá y tenés otro nodo Y el otro nodo allá. Entonces comparten el nodo, entonces estas están en paralelo. Ahora fíjate que no tenés ninguna otra que esté en paralelo o que esté en serie, por lo tanto es la única que podés resolver ahí. Claro, está bien. Comenzás por Te acá ubicaste por los dos nodos. y ponele que borro esta, R4. Y te digo que está R2 y R5. Si te fijas, es R2, seguís acá y R5. O sea, no es que compartís un nodo con otra más. O sea, no comparten dos nodos, sino que entra por acá, pasás por acá y se va. No sé si te la compliqué con eso. Si yo no tuviese R4. Si no tuvieras R4 no habría ningún nodo Exacto. entre R2 y R5. ¿Y cómo sería R2 y R5? En línea, paralelas. En O serie. sea, no es paralela justamente En serie. en serie. Exacto. Si te fijas acá, sería eso lo que está pasando ahí. Viene por acá, se conecta por acá, y pasa por acá y se sigue. En cambio la otra, Sí,
Ahí ya hace un circuito en serie, ¿no? Sí, este sería en serie. Entonces, ¿qué pasa con estas dos? Estas dos se van a sumar. Sí. Pasamos ahí abajo. ¿Y qué pasa con esta y con esta? Claro, y estas dos que comparten el nodo. Podríamos decir que comparten acá y comparten acá. Claro. Entonces están... Hacemos esa fórmula. Y bajamos ahí y nos quedan que estas dos Están en serie. están en serie, exacto. Y bajamos. Y ya tenemos la resistencia total. Exacto. Sí. Sí, está bien. Más me confundía nada más cómo tomamos la primera parte, la diagonal y... Pero bueno, ahí me aclaró un poquito Pablo. Joya. Sí, creo que eso es lo más complicado. Por eso les decía, miremoslo separado y después todo junto ya es un poquito más heavy. Va, más heavy no, sino que hay que buscarle la vuelta por dónde arrancar. Y si se fijan igual ahí, les liberé el otro ejercicio, que es un poco más largo. Pero acá igual se dan cuenta, ¿cuáles están en paralelo? ¿O por dónde arrancarían, mejor dicho? ¿Cuáles agarrarían? R6 y 7 R6 y R7. ¿Y cómo están R6 y R7? en paralelo. En serie. serie. Eso yo no lo termino de entender. ¿Cuándo es en serie? Si me lo Está puedes conectada explicar. solo o sea, están directas, una al lado de la otra. El otro no lo comparten. Digo, o sea, sé cuándo sería. Están en serie si están en seguidilla. Sí. Y cuando está en paralelo, ¿cómo sería? Las dos puntas conectan. En paralelo. Las dos puntas R2 conectan a R2 los y mismos R3 dos que están en nodos. paralelo. Exacto. O sea que R2 y R3 son en paralelas. Están en paralelo. Sí, porque comparten dos nodos. O sea, dos nodos tendrían. Ok. En cambio, la otra esta sigue acá. O sea, no es que comparten dos nodos. Fíjate que las dos puntas no están unidas, sino que una sola punta está unida. En cambio acá, esta punta está unida acá y esta punta está unida acá. O sea, estarías uniéndolo, por ejemplo, con un nodo acá y con otro nodo por acá. No sé si con eso mejoro. Sí, sí. Ahí no está, R1 y R4 no están conectados, parece. ¿Vos decís que no están en serie? Claro, no están, no te pregunto eso. Sí, están conectados. Esto está todo conectado. La R1 está conectado con R4. Creo que esto sería así. Pero si tenés, como están esas dos en paralelo, entre medio, no podés resolver R1 y R4. Creo que sí. Creo que sí se puede No, da resolver. distinto. ¿Probaste hacer el circuito? Sí. Pasa que eso, lo agarrás, o sea, otra resistencia y ya te cambia todo. Ahí R2 y R3 como están directas y están en paralelo, podés resolverlo. No tenés nada entre medio de esas dos. Y R6 y R7 lo mismo. Están en serie, podés resolverla. Una vez que te queda una nueva resistencia ahí, la podés hacer en paralelo con R5. Sí, en realidad, ¿viste? ¿Te acordás de esto? Ajá. Que en un momento Carlos tiró, ¿y por qué no la sumamos con esto? Claro. Se puede hacer esto, porque estas tres estarían en serie. Sí, pero tenés... Más allá de que esto esté acá. Yo podría hacer 200, 100 y 50. Y Claro, reemplazar las tres por una sola. pero en ese caso sabes que lo vas a sumar a lo que te dé esas dos que están en paralelo. Y estas en cambio están conectadas por abajo también. Es diferente el gráfico. Hacemos una cosa, lo probamos. Dale. Lo probamos y nos fijamos qué valores dan. Va a ser un poquito más largo, pero bueno, voy liberándolos. Vayan haciendo el ejercicio. Fíjate, igual volví al gráfico de recién. Sí. Si vos sumás en serie R1 y R4, ¿dónde lo dejas? Es que no están en serie R1 y R4. Están en un... Date cuenta que en medio de R1 y R4 hay un nodo. Por lo tanto, no lo Recién puedes pregunté y dijo que está en serie Esteban. Por eso digo, no tenés dónde conectar R2 y R3 si sumas en serie R1 y R4. Está bien.
Yo pensé que sí, no, igual me confundí. No, pero en el otro gráfico me parece que justamente eso sí. Pero claro, bueno, No, está bien, me confundí yo. Esteban, por ahí en R1 y R2 no están conectados. Parece que sí en ese dibujo, pero en el Tinkercad no se veía. Pasaban entre medio de R3, ¿puede ser? R1 En el de arriba, en el primero. en este. 1 y R2 están en serie ahí. Yo lo conecté con R3. No están conectados entre ellos. No, Está R3 entre medio, por eso. exacto. Sí, conecté R1, lo conecté con R3 y R2 lo conecté con R3. Mala mía, me equivoqué en eso. Bueno, les dejo para hacer los ejercicios. Tienen un OB con el mismo circuito que venimos haciendo, o sea que si copian lo pegan, pero reemplazan las resistencias. O sea, es el mismo gráfico del mismo circuito, pero lo que cambian son los valores de las resistencias. O sea, ese sigue siendo el 11.1, ¿no? ¿Sigue siendo? El B. Porque en la entrega de ejercicios hay 11.1 y 11.2. O sea, 11.1 No, es A y B. 11.1. Igual, no, porque íbamos a hacer otra vez. 11.1, si se fijan acá en la guía. O sea, todos los ejercicios, si pueden, créenlo al lado. O sea, de esta parte, creen el 1, creen el 1B al lado y creen el otro de este costado. O sea, créenlo todo en un solo Tinkercad. Y después el 11.1 es lo que estamos haciendo ahora. Y el 11.2 es un ejercicio extra, si lo quieren hacer. Les dejo cómo construir algo con... Igual no llegué a mostrarles, pues la idea es que quería mostrarles esto, pero se nos extendió un poquito la cosa. Quería mostrarles cómo conectar el RGB y que usemos salidas analógicas y que usemos entradas analógicas y un display. Esto es un ejercicio extra, si quieren ir practicando. Es un poquito difícil, pero lo que maneja son los colores de RGB del LED. O sea, entréguemelo como ejercicio 1, el que estamos haciendo ahora. Termínenlo todo. O sea, hagan este y hagan esta parte también. Todo en un solo Tinkercad. Porque esto ustedes lo que pueden hacer es copiar, porque el circuito es el mismo. Lo pegan al lado, lo resuelven con otras, o sea, con otros valores de resistencia. Pueden agregar el valor total acá, o sea acá, perdonen. Y después resolvemos lo agregamos también en el mismo Tinkercad. Y me entregan ese a mí. No sé si respondí la duda. Si no. Sí, perfecto. Joya. Acá está. Carlos tiró ahí simbología en paralelo. Recién veo el tema del chat. Bueno, cualquier duda, consulta. Me dicen, los dejo haciendo los ejercicios.